En los últimos siglos hemos aprendido mucho sobre la historia de la humanidad, desde extrañas localizaciones arqueológicas hasta fenómenos inexplicables. He aquí 20 inquietantes descubrimientos que nadie puede explicar. Número 20. El templo que no proyecta sombra. Si te paras con el sol detrás o encima de ti, es natural que proyectes una sombra. La mayoría de las cosas que obstruyen la luz producen una sombra, a menos que sean transparentes o translúcidas. Sin embargo, el antiguo templo de Brihadiswarar, situado en Tanjavur, Tamil Nadu, no proyecta ninguna sombra. Eso sí que es extraño. Este templo, enclavado en el corazón de la India, es un lugar significativo y forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este lugar, también conocido como el Gran Templo, es una obra maestra de la arquitectura dravidiana dedicada al señor Shiva. Ahora bien, lo misterioso, o más bien ya no tan misterioso, es el hecho de que este templo no proyecta ninguna sombra. En teoría, esto no debería ser posible. Y durante mucho tiempo, los científicos han tratado de desentrañar el misterio. Y parece que recientemente hemos descubierto por fin el secreto. El diseño y la posición de este templo son nada menos que brillantes. El templo Vimana, o Torre del Templo, tiene más de 60.000 metros de altura. Es como apilar 20 elefantes uno encima del otro. Si busca algo visual, la Vimana está tan perfectamente alineada con la posición del Sol, que en ciertas épocas del año, el Sol se sitúa directamente sobre el templo, eliminando cualquier sombra. Puede parecer natural, pero hay que recordar que se necesitaron cálculos precisos para lograrlo. Aparte de eso, la ejecución y la construcción del templo también requirieron habilidad. Este templo es una prueba de la avanzada comprensión de la astronomía y las matemáticas por parte de los antiguos arquitectos indios. No disponían de las herramientas modernas que tenemos hoy en día, pero podían calcular con precisión los ángulos y las direcciones necesarias para lograr este fenómeno. Número 19. Fuente de la juventud. En 2023, los astrónomos descubrieron una fuente de la juventud cerca del agujero negro central de nuestra galaxia. Sin embargo, esta fuente de la juventud no es lo que crees que es. Esta fuente de la juventud no es una legendaria fuente con agua que puede hacer que cualquiera permanezca joven para siempre. Se trata de una región de la galaxia repleta de estrellas recién nacidas, algo que teóricamente no debería ser posible. El centro de la Vía Láctea es un entorno hostil dominado por la atracción gravitatoria de un agujero negro, 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Esta intensa gravedad, junto con las turbulentas condiciones causadas por las estrellas cercanas y las emisiones de energía, lo convierten en un improbable vivero de estrellas. Sin embargo, por alguna extraña y desconocida razón, los astrónomos han observado estrellas jóvenes en este mismo lugar. Calentándose en contra de todas las leyes, estas estrellas son relativamente jóvenes. Algunas solo tienen unos pocos millones de años, lo que puede parecer viejo, pero créeme, eso es joven. En términos cósmicos, el descubrimiento de estas estrellas cerca de Sagitario A es bastante desconcertante. En teoría, las intensas fuerzas de marea ejercidas por la gravedad de los agujeros negros deberían triturar las nubes de gas, impidiendo que colapsen para formar estrellas. Aunque los científicos tienen varias teorías, incluida una que sugiere que las nubes más densas protegen a las estrellas de ser destrozadas, aún no han desentrañado la verdad que se esconde tras estas estrellas recién nacidas. Número 18. La momia de Tai Zhou, de la dinastía Ming. En 2011, unos trabajadores de carreteras de la provincia de Jiangsu se sorprendieron al descubrir una tumba de hace más de 600 años. En su interior, hallaron la momia de una mujer de alto estatus de la dinastía Ming, asombrosamente conservada hasta en los intrincados detalles de su vestimenta y la piel de su rostro. A pesar del buen estado de conservación de su cuerpo, su contemplación resultaba desconcertante. La mujer, que se cree que era la esposa de un alto funcionario, vestía el atuendo tradicional de la dinastía Ming y llevaba el cuerpo envuelto en seda y algodón. La conservación era tan minuciosa que hasta las cejas y el pelo estaban intactos. El lugar donde fue enterrada influyó en su conservación, pero el modo en que se conservó sigue siendo asombroso. Los investigadores creen que la combinación del ambiente seco de la tumba y las propiedades de las prendas y los materiales de envoltura
ayudaron a preservar el cuerpo. Lo único que sabemos es que estuvo empapada en un líquido marrón desconocido. A diferencia de la momificación realizada por los antiguos egipcios, seguimos sin saber cómo conservaban a sus muertos los habitantes de la antigua China. Número 17. Dodecaedros romanos. Dentro de 300 años, si alguien ve un fidget spinner, ¿qué supondría que es? ¿Crees que descubrirán su propósito? ¿Y los palos de selfie? ¿Y qué crees que pensará la gente dentro de siglos de esa moda conocida como planking? Si no lo recuerdas, déjame refrescarte la memoria. El planking fue una moda que cobró fuerza a mediados de 2011, pero que fue desapareciendo poco a poco a principios de 2012. ¿Y el Mannequin Challenge? Todos estos son ejemplos de actividades que, si la gente las viera dentro de siglos, podrían parecer extrañas y sin sentido. Dicho esto, es inevitable que personas de distintas épocas se confundan entre sí. Tomemos por ejemplo este objeto. Se trata de un dodecaedro romano. Se llama así porque tiene 12 caras pentagonales. En cada esquina de estos pentágonos hay un agujero de distintos diámetros, y su finalidad ha sido objeto de especulación y debate durante décadas. Estos dodecaedros se encuentran en varios lugares de Europa, desde Hungría hasta Gran Bretaña, lo que significa que estos objetos eran muy populares en el mundo romano. Sin embargo, realmente no podemos averiguar su finalidad, un candelabro, un juguete, un adorno. Las teorías son infinitas. Tampoco ayuda el hecho de que, a pesar de ser populares, estos objetos nunca aparecieran en los registros escritos ni en los libros que hemos descubierto. Hoy en día, los expertos creen que la finalidad más plausible de este objeto es que se utilizara como dispositivo de medición, posiblemente para calcular distancias o ángulos relacionados con la astronomía o la agricultura. Sin embargo, nunca se puede estar demasiado seguro. Número 16. La cuña de aluminio de Aiud. En 1974, unos arqueólogos cerca de Aiud, Rumanía, descubrieron algo bastante extraño: una herramienta de aluminio a 2 metros de profundidad junto a 2 huesos de mastodonte. Todos sabemos que los mastodontes se extinguieron hace miles de años. Entonces, ¿cómo podía estar esta herramienta de aluminio en una capa de la Tierra donde se encuentra una criatura extinguida, cuando, según la historia de la humanidad, el aluminio es un metal que los humanos solo han sido capaces de producir en cantidades significativas desde el siglo XIX? Este descubrimiento marcó el inicio del misterio de la cuña de aluminio. Dado que se sabe que el aluminio se corroe rápidamente a menos que se alee con otros metales, el estado y la composición de la cuña parecían contradictorios con la época a la que supuestamente pertenecía. Hay varias teorías, pero ninguna se sostiene. Desde ser parte de la tecnología de una antigua civilización avanzada, o una nave espacial alienígena, hasta ser una herramienta dejada atrás por un viajero en el tiempo, la mayoría de ellas no parecen realmente plausibles. Sin embargo, los científicos creen que hay una razón lógica detrás de este artefacto fuera de lugar. La investigación y el análisis sugieren que la cuña podría ser en realidad una pieza de maquinaria más moderna que de algún modo acabó enterrada con materiales mucho más antiguos. Una teoría plausible es que forme parte de un avión de la Segunda Guerra Mundial, lo que explicaría su composición de aluminio y las avanzadas técnicas de fabricación que se emplearon en su creación. ¿Cómo acabó enterrado con esqueletos de una época tan antigua? Por desgracia, puede que nunca lo sepamos. Número 15. Los laberintos de Bolshoi-Zayatsky. Situados en Rusia, dentro de los círculos árticos, en las islas Solovetsky, se encuentran los laberintos de Bolshoi-Zayatsky. Estos antiguos laberintos de piedra datan de entre 500 y 1000 años antes de Cristo y son sin duda uno de los lugares más escalofriantes del planeta. En esta pequeña isla hay unos 14 laberintos, además de otras muchas estructuras de piedra, como sepulturas y lugares sagrados. Los laberintos están hechos de rocas locales cuidadosamente dispuestas en un patrón en espiral que conduce a un punto central. A día de hoy, no se sabe muy bien para qué sirven. Nadie está completamente seguro de por qué se construyeron. Una teoría popular sugiere que tenían una función espiritual o ritual, sirviendo como senderos para los viajes del alma, guiando a los espíritus de los difuntos al más allá. Otra teoría propone que estos laberintos se utilizaban para danzas rituales o ritos de paso, y que el intrincado camino simbolizaba un viaje a través de las complejidades de la vida. Lo más extraño
es el hecho de que las personas que construyeron el laberinto parecen haber creado estas estructuras en un lugar tan remoto a pesar de todo. Después de todo, se construyó en un lugar con un clima increíblemente duro y con herramientas primitivas. Fue una tarea ardua. Hoy en día, los laberintos atraen a visitantes de todo el mundo y siguen siendo un misterio para arqueólogos e historiadores. ¿Se atrevería a visitar estas enigmáticas ruinas? Yo sé que no lo haría. Número 14. Cráter gargantuesco en la Luna. La Luna puede parecer una gran superficie plana y lisa desde la Tierra. ¿Pero sabías que hay un cráter gigantesco en la superficie lunar? Y a pesar de los intentos de los astrónomos por explicar su origen, aún no se ha confirmado qué fue exactamente lo que originó este enorme fenómeno. Este cráter es uno de los mayores y más antiguos cráteres de impacto de todo el sistema solar, lo que lo convierte en una ventana abierta a las lunas y, de hecho, al tumultuoso pasado del sistema solar. Este cráter, conocido como la cuenca Latkin del Polo Sur, cubre una parte significativa del hemisferio sur de la Luna, con un diámetro de unos 1.500 kilómetros y una profundidad de hasta 8 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, equivale aproximadamente a la distancia entre Nueva York y Dallas, Texas, lo que lo convierte en un fenómeno absolutamente gigantesco y difícil de comprender en términos humanos. Se cree que este cráter se formó hace más de 4.000 millones de años, cuando un enorme asteroide o cometa colisionó con la Luna. El impacto fue tan potente que probablemente alteró la historia geológica de la Luna, perforando la corteza y alcanzando posiblemente el manto subyacente. Analizando la cuenca, los científicos pueden comprender mejor la evolución térmica de la Luna y cómo ha cambiado su corteza a lo largo de miles de millones de años. Ahora, quién sabe qué otros secretos yacen en la superficie lunar esperando a ser descubiertos. Número 13. Las cuevas de Longyu en China. En 1994, 4 granjeros de Longyu vaciaron el agua de 5 pequeños estanques de su pueblo. Ninguno de ellos esperaba que los estanques desecados revelaran lo que hoy se conoce como uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del mundo. Este vasto conjunto de cavernas, que ocupan unos 320.000 metros cuadrados, se conoce como las cuevas de Longyu. Hasta la fecha se han descubierto 24 cuevas, aunque los indicios sugieren que podría haber más esperando a ser descubiertas. Se calcula que las cuevas de Longyu se construyeron hace entre 2.000 y 3.000 años, durante la dinastía Qin, o incluso antes. Dicho esto, las cuevas de Longyu son asombrosas. Para construir estas cavernas, se extrajeron más de 1 millón de rocas. Ahora imagina hacer eso sin la ayuda de máquinas modernas. El esfuerzo, el material y la mano de obra necesarios para construir estas cuevas son inmensos, pero el misterio de este lugar no termina con su construcción. A diferencia de otras construcciones antiguas, las cuevas de Longyu no contienen ninguna inscripción, reliquia o indicación de su uso previsto, lo que ha dado lugar a una amplia gama de especulaciones, desde que sirvieron como tumbas reales o palacios hasta que se utilizaron para la minería, el almacenamiento o incluso como refugio militar. Sin embargo, ninguna de estas teorías se ha demostrado definitivamente, por lo que la cueva está rodeada de misterio. Número 12. Fosos misteriosos en Jerusalén. Jerusalén es un lugar importante no solo en la historia, sino también en la religión cristiana, por lo que los descubrimientos en Jerusalén suelen ser muy importantes. Foso en Jerusalén, y los arqueólogos creen que fue utilizado para la defensa de miles de años atrás. Esta antigua estructura en la tierra cerca de Jerusalén, Ciudad Vieja, es casi un centenar de pies de ancho y cerca de 6 metros de profundidad. Estamos bastante inseguros acerca de la fecha exacta en que el foso fue construido. Sin embargo, es probable que se construyó en algún momento alrededor del siglo IX a.C., durante la Edad de Hierro, mientras que los fosos se utilizan generalmente para la protección. Como he mencionado antes, no sabemos exactamente por qué este fue construido, si es para proteger algo o únicamente para convertirse en una barrera entre las fronteras, aún no se sabe. Número 11. Déjà vu. A medida que avanza su día, la conversación que está teniendo y la situación en la que se encuentra de repente se vuelve familiar. La situación en la que te encuentras de repente te resulta familiar, parece como si hubieras tenido esa misma conversación con la misma persona antes,
mientras te tomabas la misma taza de café. Estoy seguro de que no soy el único que lo ha experimentado. Este fenómeno es algo que todos conocemos muy bien. Déjà vu. ¿Pero sabías que este fenómeno sigue sin tener explicación a día de hoy? Sí, lo has oído bien. La palabra déjà vu en francés significa ya visto. Y este fenómeno es exactamente eso. Aunque se han desarrollado algunas teorías, aún estamos lejos de comprenderlas por completo. Una de las ideas es que este fenómeno se produce cuando hay un ligero retraso en el procesamiento de la información por parte del cerebro, de modo que cuando éste se pone al día, parece como si ya hubiéramos vivido el momento. Sin embargo, aún se desconoce si esta es realmente la explicación o no. Número 10. Una nueva capa en el planeta. Nuestro planeta consta de 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo terrestre, que se componen principalmente de hierro y níquel. Los científicos creen que existe una misteriosa capa que rodea el núcleo de nuestro planeta debido a la filtración de agua desde la superficie de la Tierra. Esta reacción ha dado lugar a una capa en nuestro planeta que no hace más que agitar nuestros cristales. Los científicos han intentado reproducir estas condiciones para ver qué subproducto crearía. Hasta ahora, los resultados muestran que esta capa recién formada está creando grandes cantidades de cristales de sílice como subproducto del agua y de la superficie metálica del núcleo exterior. Pero, ¿qué significa este hallazgo para nosotros? Aparte de los nuevos conocimientos científicos, este descubrimiento no tiene implicaciones para nosotros, al menos por ahora. Número 9. Ángeles brillan. Durante la Guerra Civil Americana en 1862, particularmente en la batalla de Shiloh, ocurrió un extraño fenómeno. La batalla fue una de las más trágicas y se perdieron muchas vidas. A pesar de ello, más soldados de los esperados sobrevivieron a heridas que se suponían mortales. Algunos soldados notaron que sus heridas emitían una tenue luz azul. Sorprendentemente, los que experimentaron este resplandor sobrevivieron a sus heridas a pesar de todos los pronósticos. Muchos creyeron que las heridas se curaban gracias a la intervención divina. No se supo nada de este misterioso resplandor hasta más de un siglo después. La respuesta y la solución a este misterio llegaron de la forma más inesperada. En 2001, un estudiante de secundaria llamado Bill Martin, junto con su amigo John Curtis, empezó a desentrañar este enigma histórico para un proyecto de ciencias. Con la ayuda de la madre de Bill, Phyllis Martin, microbióloga del USDA, descubrieron la respuesta tras el famoso resplandor de Los Ángeles. Se trataba de una bacteria llamada Photorhabdus luminescens. Estos organismos viven en las tripas de nematodos parásitos. Estos nematodos invaden las larvas de los insectos, y las bacterias se liberan en los cuerpos de estas larvas para acabar con sus vidas, convirtiendo esencialmente el interior de las larvas en un buffet amigable para las bacterias. Las bacterias emiten entonces un suave resplandor azul. Pero, ¿por qué brillan? Se cree que esta luz podría disuadir a los depredadores de comerse a los huéspedes infectados, protegiendo así el festín larvario de la bacteria. Ahora, imagínense cuántos fenómenos paranormales o sobrenaturales pueden ser explicados por la ciencia sin que nos demos cuenta. Número 8. Momias de niños de 1000 años. Justo el año pasado, en 2023, los arqueólogos anunciaron un descubrimiento bastante escalofriante. En Perú, descubrieron los restos de 4 niños. Los restos bien conservados fueron descubiertos en un sitio arqueológico milenario. A pesar de los años transcurridos en Pensilvania, los restos de los niños aún conservaban el cabello intacto. Sin embargo, a diferencia de las momias que hemos descubierto en otras civilizaciones, los arqueólogos creen que los cuerpos de los niños se momificaron de forma natural y se conservaron gracias al ambiente seco de la región. La presencia de pelo, ropa e incluso algunos objetos funerarios en estas momias puede ayudar a los arqueólogos a reconstruir cómo vivían en el pasado. Los tejidos, el estilo del cabello y los objetos con los que fueron enterrados proporcionan pistas sobre su estatus social, sus prácticas culturales y las creencias de la comunidad con respecto a la muerte y el más allá. Número 7. El Valle de los Hombres sin Cabeza. Tal vez algunos de ustedes ya hayan oído hablar del Valle de los Hombres sin Cabeza, u oficialmente el Valle de Nahanni. Este hermoso lugar,
Enclavado en las profundidades de los territorios del noroeste de Canadá, también se ha ganado el título de la última frontera por ser uno de los lugares menos explorados de la Tierra. El nombre de este lugar procede del pueblo indígena Din, y su escalofriante título es el resultado de las macabras historias que lo rodean. La primera historia conocida se remonta a principios del siglo XX, cuando los hermanos MacLeod buscaban oro en el valle. Curiosamente, nunca regresaron, y cuando los grupos de búsqueda fueron a buscarlos, encontraron sus cuerpos decapitados cerca de un río que más tarde recibiría el ominoso nombre de Arroyo sin Cabeza. Este incidente fue solo el principio. A lo largo de los años, desaparecieron más aventureros y buscadores de oro. Varios fueron encontrados en un estado similar, mientras que otros simplemente desaparecieron. A pesar de las investigaciones, nadie descubrió nunca qué les había ocurrido. A medida que pasaba el tiempo, las teorías sobre los secretos del Valle del Nahanni se volvían cada vez más oscuras. Algunos apuntan al duro e implacable paisaje en sí, con sus traicioneros acantilados, ríos de aguas bravas y profundos y oscuros cañones, como la causa de estas misteriosas desapariciones y muertes. Otros especulan con una fauna hostil o incluso con el juego sucio de los propios buscadores. Sin embargo, algunos creen que lo sobrenatural y lo paranormal son los culpables de estas extrañas desapariciones. Los indígenas llevan mucho tiempo hablando del valle como un lugar de poder y peligro, hogar de espíritus que no deben ser molestados por los mortales. Número 5. Bloques Jipetir. En las costas de Europa, desde el Reino Unido hasta Francia, e incluso en las playas de Japón, se han encontrado misteriosos bloques de goma. La gente no tiene ni idea de qué son ni de dónde proceden. Lo único que se puede reconocer de los bloques es la lejana marca Chipotle. Naturalmente, estos bloques pasaron a conocerse como Chipotleer. El misterio tras estos bloques se hizo tan intenso que la gente empezó a investigar qué eran y sus orígenes. Resultó que estos bloques están hechos de gutapercha, un tipo de caucho derivado del sape de ciertos árboles que se encuentran en el archipiélago malayo. La gutapercha era increíblemente valiosa durante esta época por su uso en una gran variedad de productos, desde pelotas de golf a dispositivos quirúrgicos, e incluso el aislamiento de cables telegráficos submarinos. Por suerte, antes de que las conspiraciones siguieran avanzando, se desveló la verdad que había detrás de estos bloques. Resultó que no eran nada siniestro. Más bien, el secreto y el misterio residen en el fondo del océano. Se cree que estos bloques formaban parte de un cargamento que se hundió con un barco, víctima de las traicioneras aguas. Con el paso de los años, las tormentas y las corrientes hicieron que estos bloques se desprendieran de las profundidades y llegaran a las costas de todo el mundo. Número 4. Arte rupestre aborigen de los seres celestes Wandjina. Basta con echar un vistazo a estas figuras. ¿Qué crees que son? Este arte rupestre es conocido como los seres del cielo Wandjina, y tal como sugiere su título, muchos creen que representa a seres del cielo, o en términos más simples, extraterrestres. Este arte rupestre es uno de los ejemplos más desconcertantes encontrados entre los aborígenes australianos. Los lugareños de la región creen que estas criaturas son los seres espirituales supremos y creadores de la tierra y el pueblo. Retratadas con rostros blancos sin boca, grandes ojos negros y una cabeza rodeada de un halo o casco, estas figuras son enigmáticas. Algunos creen que son antiguos astronautas o criaturas del espacio exterior que visitaron nuestro planeta hace decenas de miles de años. También es posible que interactuaran con los habitantes de la región de Kimberley, en el noroeste de Australia, hace mucho tiempo. Algunos creen que prestaron su ayuda a los aborígenes, razón por la que se les da importancia y se les inmortaliza a través del arte rupestre. Sin embargo, hay quien piensa que, más que seres reales, los seres celestes Wandjina son representaciones estilizadas o simbólicas de animales mundanos u ordinarios, como los búhos. Puede que nunca conozcamos los secretos de estas figuras, pero las tribus aborígenes de la región siguen pintándolas. Y si está pensando en utilizar estas figuras para su propio arte, esté advertido. Los aborígenes creen que solo quienes veneran a los seres del cielo pueden pintarlos. Si alguien infringe esta ley sagrada, será castigado con desastres de inundaciones, rayos y ciclones. Los que intenten faltar al respeto a estas pinturas también sufrirán supuestamente una maldición. Ahora bien,
¿Por qué los antiguos aborígenes tejieron mitos e historias tan extremas para estos seres? ¿Cuál es su significado? ¿Existe la posibilidad de que su existencia esté inspirada en seres reales? Puede que nunca lo sepamos. Número 3. Agujeros inexplicables. Si nos aventuramos en el Valle de Pisco, Perú, empezaremos a observar no cientos, sino miles de agujeros excavados en la roca. Esto crea una banda que se extiende más de 1 kilómetro, conocida como la banda de agujeros. Desde arriba, estos agujeros parecen de otro mundo, siguiendo un patrón aparentemente deliberado a través del terreno escarpado. Pero, ¿quién hizo estos agujeros? ¿Y por qué? Las teorías son tan variadas como fascinantes. Algunas sugieren que estos agujeros formaban parte de un antiguo sistema de contabilidad inca. Los incas eran conocidos por sus sofisticados métodos de registro, incluido el uso de quipus, que son nudos en cuerdas para contar. ¿Podrían estos agujeros haber servido a un propósito similar, tal vez haciendo recursos o el seguimiento de las mercancías a lo largo de una ruta comercial? Es una teoría convincente, pero no podemos estar seguros. Otra teoría sugiere que estos agujeros son graneros. Puede que sea poco convencional, pero hay quien afirma que estos agujeros se hicieron y midieron deliberadamente porque estaban destinados a almacenar grano, alimentos o quizá incluso agua, sirviendo como recurso comunal para la gente que antaño se asentaba en este paisaje ahora árido. La profundidad y la forma de los agujeros podrían haber sido ideales para mantener los bienes frescos y secos, algo crucial en el duro entorno del desierto peruano. A pesar de estas teorías, las pruebas concluyentes siguen siendo esquivas. Las excavaciones y prospecciones arqueológicas aún no han descubierto artefactos que expliquen definitivamente la finalidad del conjunto. No se han encontrado registros escritos que aclaren su significado u origen, lo que nos deja la tarea de reconstruir las pistas de una cultura en el tiempo que sigue siendo en gran medida un misterio. La tecnología moderna, como las imágenes por satélite y los drones, nos ha acercado más que nunca a la comprensión de la banda de agujeros, ofreciéndonos mapas detallados y vistas que eran imposibles hace tan solo unas décadas. Sin embargo, incluso con estos avances, los agujeros conservan su misterio. Número 2. Un espejo y una inscripción. En 2017, unos investigadores descubrieron en Fukuoka, Japón, un espejo de bronce de 1900 años de antigüedad, extraordinariamente bien conservado. Curiosamente, se trataba de un artefacto originario de China y no de Japón. Se cree que fue fabricado durante la dinastía Han posterior, entre los años 25 y 220 después de Cristo. Este periodo se conoce como la Edad de Oro de China. Lo que hace especialmente interesante a este espejo es la inscripción de su superficie, que parece convertirse en realidad. Los motivos grabados en este artefacto rezan Chang Yi Zizun, que significa beneficiar para siempre a las generaciones futuras. Se trata de una inscripción extraña e inesperada, teniendo en cuenta que los artefactos suelen contener textos ominosos. Para los arqueólogos, esta inscripción tiene mucho de cierto, ya que los investigadores creen que el artefacto puede ayudar a identificar y datar otros artefactos de un periodo en gran parte desconocido de Japón y China. Hoy, este enigmático espejo se conserva en el Museo de la Ciudad de Fukuoka para que la gente pueda verlo. Número 1. La Dama con el Grial en llamas. La Dama del Grial llameante es una de las figuras más siniestras de la historia. Esta enigmática figura suele aparecer en los frescos de los ábsides de las iglesias situadas en los valles pirenaicos orientales de Cataluña, España. Durante casi un milenio, la identidad de esta mujer permaneció desconocida. Algunos creían que era Santa María con un vaso en llamas en la mano. Sin embargo, su identidad sigue sin confirmarse. Sus pinturas suelen retratarla pintada en la pared del ábside de la iglesia con una mirada que penetra en cualquier espectador. Su mano derecha se dibuja con la palma hacia afuera, como si quisiera llamar la atención. ¿Es la Virgen María, María Magdalena u otra persona? Y aunque el grial siempre ha sido un objeto significativo en el cristianismo, ¿por qué estos griales suelen estar dibujados, envueltos en llamas? ¿Y es posible que esta mujer esté relacionada con el escurridizo Santo Grial? Por desgracia para nosotros, todo lo que tenemos son preguntas y el eterno misterio de esta dama con un grial en llamas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.